Hola, bienvenidos a Viva Church International. Este es nuestro podcast de la semana. Sabemos que no es casualidad de que estés aquí, así que abre tu corazón para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Un aplauso para el Señor. Amén. Se pueden sentar. Gracias, qué emocionante, en verdad es un privilegio estar aquí con ustedes en predicando y solo pues compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que no se hayan perdido los últimos mensajes porque el de Alex la semana pasada estuvo increíble y también el pastor Luis, o sea mi papá, pastor Antonio, Marifer que habló de la simplicidad de Dios, que es algo también increíble. No sé si se han dado cuenta, pero mi papá ha hablado de un tema mucho y se refiere a un tema mucho en esas semanas, las últimas semanas. Es del regreso de Cristo, que viene pronto, amén. Lo creemos que Jesús viene pronto. Y bueno, les digo algo, si lo escuchan mucho decirlo aquí en la iglesia, lo escucho mucho decirlo en la casa. Nosotros como la familia del pastor, pues pueden imaginar que siempre escuchamos todo primero y a veces muchas veces más que primero. Pero es algo bien emocionante pensar, o sea, del regreso de Jesús. Porque, bueno, o sea, ve el mundo ahorita, ¿verdad? El mundo está loco. Por eso sabemos que Jesús va a regresar. Porque, bueno, o sea, no creo que se van a acabar los chistes del año 2020. Ni porque, bueno, o sea, nuestra visión, no 2020, ¿verdad? Nunca, nadie se lo esperó al principio del año. Y pues del año 2021, quién sabe qué más va a tener. Pero lo bueno es que, gracias a Dios, cuando nos ataca el coronavirus, gracias a Dios, Dios nos da héroes, como Susana Distancia. O sea, Dios siempre va a proveer un héroe cuando hay un caos o hay un villano. O sea, gracias a Dios por Susana Distancia. ¿Quién sabe? Tal vez su prima va a llegar el año que viene. ¿Quién sabe? La verdad. Pero hablando en serio, es que lo más difícil que se pongan las cosas, más vamos a ver el poder de Dios. Así lo pone claro la palabra de Dios, que más oscuro en los finales de los tiempos, más vamos a ver el poder de Dios. Y te lo quiero comprobar con esta escritura. En Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, dice esto. Entonces, después de hacer todas esas cosas, es Dios hablando, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ok, hay que seguir. No, ¿verdad? Pero así lo leemos muchas veces, ¿verdad? Como que lo leemos, lo declaramos y luego ya a lo siguiente. Pero en verdad sabemos qué significa el versículo. Porque muchas veces lo decimos una semana y en 3 meses lo decimos otra vez. Pues ¿cuándo Dios va a derramar su espíritu? O sea, ¿ya pasó o va a pasar en 3 años o cuándo? Bueno, si estamos en los finales, en ya los últimos días o los últimos meses, los últimos tiempos, sabemos que Dios ya está derramando su espíritu. ¿Lo creen? Espero que lo creen porque, mira, eso es lo que pasa. Que cuando leemos que derramará su espíritu, estamos esperando por un evento como el aposento alto. ¿Verdad? Que ahí estaba, o sea, de repente un viento, un tornado llegó y ahí estaba y de repente tu hijo de 5 años va a estar, Rambo saca la bazooka y va a empezar a profetizar. Así a veces pensamos que va a pasar y no digo que no va a pasar así. Pero también debemos entender la lección que Elías, el profeta Elías entendió en Primera de Reyes capítulo 18 y 19. Que después de ganar una gran batalla contra los profetas de Baal, Dios le dijo a Elías que se fuera a un monte, a una montaña, y ahí Dios le iba a hablar. Bueno, si eres un profeta como Elías, creo que sabes cómo se escucha la voz de Dios, ¿verdad? O sea, bueno, Elías ya en ese tiempo había profetizado que ya no iba a llover por 3 años. O sea, él sabía cómo escuchaba la voz de Dios, pero él iba a entender algo nuevo. Cuando fue a la montaña, pues ahí esperó unos días y de repente vino un viento tan fuerte como un tornado. Como en la noche, mira Dios. ¿Y Dios habló? No sé, pues no lo escuché ayer porque yo me quedé dormido. En serio, yo me desperté, salí, pues allá afuera dije, oye, ¿por qué está una flor ahí aventada? Y luego una cubeta ahí en el jardín también. Dije, no, pues quién sabe, alguien se enojó y la aventó. No sé qué pasó. Pero Elías entendió esto porque pasó el viento
y dice la palabra que no estaba ahí Dios. Dios no habló en ese viento. Y luego que hubo un incendio, o sea, hubo un fuego fuertísimo. Pero la palabra de Dios dice que ahí tampoco estaba Dios. Y luego un terremoto y que tampoco estaba. Pero ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en el suave susurro. Ahí estaba. Entonces creo que muchas veces queremos espirituar algo tan grande que tal vez Dios ya lo está haciendo hoy. Creo que Dios ya se está moviendo. Creo que Dios ya ha derramado su espíritu en sus hijos, porque la palabra aquí dice que es en todos. Y todos no se refiere a todo el mundo, es todo su pueblo. Como cristianos está hablando ahí originalmente, les quiero decir, esto me tomó mucho estudiar mucho, pero la palabra en hebreo todos significa todos. Así de fácil lo puso la Biblia. Significa todos, y está hablando a la gente de Israel. Y como cristianos hemos sido incluidos, hay otra palabra, ¿verdad? Sí, hemos sido insertados a esa promesa por medio de Cristo. Entonces, no quiero que no te incluyas, porque Dios quiere derramar su espíritu sobre ti, todo, no importando cuántos años tengas. Eso es entre todos. Entonces la pregunta no es que en quiénes Dios va a derramar su espíritu, pero es cómo se va a ver cuando Dios derrame su espíritu. Y aquí en el versículo lo dice. Dice, sus hijos e hijas profetizarán. Quiero parar ahí, porque creo que lo demás lo entendemos, ¿verdad? Las visiones, los sueños, eso lo entendemos. Pero cuando pensamos en profetizar, a veces hacemos la palabra bien espiritualoide. Bien que casi nadie lo entiende, ¿verdad? O sea, debes ser un profeta para profetizar la palabra de eventos que vienen en el futuro y lo haces con el poder de Dios, ¿verdad? Sí, eso significa profetizar, pero también tiene otra definición. En lo más básico, profetizar significa hablar en lugar de alguien y hablar en autoridad de alguien o hablar en el nombre de alguien. ¿Cómo oramos? En el nombre de Jesús. Y eso significa tener autoridad en el reino de Dios. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces quiero leer esto porque en este tiempo los cristianos ya estamos cumpliendo esa profecía de Joel cuando hablamos en la autoridad de Dios sobre las cosas que están pasando. Ahí es cuando cumplimos esa profecía. Es cuando hablamos en autoridad de Dios y caminamos en su autoridad. Y eso me lleva a nuestro tema, la autoridad del embajador. Entonces vamos a hablar qué es un embajador, qué es un representante oficial y que todos nosotros somos los representantes oficiales de Cristo. ¿Y cómo se va a ver? Entonces espero que te pusiste las pilas hoy, que no te estés durmiendo por el calor. Porque Dios no está dormido hoy, no sé ustedes, pero Dios, bueno, Él está en el cielo donde el AC funciona perfectamente. Pero nosotros aquí no hay que dormirnos porque creo que Dios nos quiere dar una revelación fresca en cuál es tu identidad en Cristo. Porque en un mundo donde ha devaluado la verdad, el significado de la verdad y de la autoridad, porque no sé si han fijado, pero en este mundo todos tienen la razón. Todos. Hasta que te dice que tú no tienes la razón, él tiene la razón y yo tengo la razón porque tengo la razón. O sea, las opiniones de todos son verdades. Y bueno, y si todo es verdad, nada es verdad, ¿verdad? Porque por definición la verdad es exclusiva. Entonces, hoy quiero que te salgas animado que cuando representas a Dios, no estás representando a un humano, no, estás representando al Dios del universo. Y la autoridad en la que caminas no es la autoridad humana. Es la autoridad del Dios poderoso y Él es la verdad y Él es la última autoridad, amén. Entonces quiero que te preguntes esto. Pregúntate eso si nos estás viendo. ¿Quién eres en Cristo? Pregúntate eso, o sea, ¿quién eres en Cristo? Pues es fulanito, Juan, Andrew, Andrés. No, quiero ir un poco más profundo. Porque ser un cristiano es más que solo ser una mejor persona. Vamos más profundo que eso. Mucha gente se queda ahí. Quiero ser una mejor persona, quiero ser cristiano. Pero ahí no se acaba porque creo que es tiempo de crecer y parar de enfocarnos en solo nosotros. Porque así, en inglés hay una palabra de self-help.
Right? Es todo mi Dios. Como Alex dijo, son las oraciones del borrego, ¿verdad? O de la oveja. Dame a mí, dame, bendíceme. Todo, ya muchos lo entendieron, ¿verdad? Así vivimos, tan enfocados en nuestras necesidades. Pero te puedo dar una noticia, tienes a Jesús. Hay un mundo sin Jesús que todavía lo necesita. Entonces creo que es tiempo de parar de enfocarnos tanto en nosotros y despertar que hay un mundo que está sufriendo sin Jesús. Y Dios nos ha dado un llamado y una misión a llevarles el mensaje de Jesús. Y eso es lo que un embajador hace. Porque muchas veces pensamos esto, que a menos que tengas un título oficial como pastor, profeta, apóstol, querubín. Bueno, solo si tienes ese título, tienes una misión de Dios. Los demás, pues aquí estamos normales, ¿verdad? Solo venimos los domingos y ya, pero no tenemos una misión de Dios. O sea, más o menos pensamos que somos los plebeyos del reino de Dios, ¿verdad? O sea, si los pastores y los líderes de alabanza fueran la realeza del reino de Dios. Y aquí nosotros, los normales, los plebeyos, sin nada que ver con el reino de Dios. Pero te puedo decir algo. No hay plebeyos en el reino de Dios, solo hay realeza. Lo voy a decir otra vez, no hay plebeyos en el reino de Dios, solo hay realeza. No importa cuántos años tengas, tú eres realeza. Has sido escogido. Jesús dijo, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Y tú respondiste. Entonces no es que quién escoge a Jesús, no, Jesús ya nos escogió a todos y todos somos realeza. Y muchos sabemos esto, ¿verdad? Creo que hay algunos aquí que necesitan saber, o si nos están viendo, que tú eres un hijo y una hija de Dios. Que tu identidad no está en lo que dice el mundo o tus amigos. No, tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero no nos podemos parar ahí. Porque Dios no nos adoptó para que fuéramos niñitos ahí en su palacio jugando canicas, haciendo nada. No. La palabra dice que debemos ser como niños en tema de nuestra fe. Y en la manera que creemos, porque un niño no duda a su padre, ¿verdad? Un niño no duda de la bondad, de la protección, de la fortaleza de su padre. Así nos está llamando que seamos, así nos está llamando la palabra. Pero la palabra también dice que seamos maduros. Pues un niño maduro, ¿qué pasó? No, nuestra fe debe ser como un niño, pero nuestro carácter, en la manera que vivimos nuestra fe, debe ser como un adulto. Debe ser con madurez. Entonces todos aquí Dios nos ha dado una misión. Debemos como ser niños, pero al mismo tiempo debemos madurar porque Dios nos ha dado una misión. Y aquí estamos en 2 Corintios 5, 19 al 20. Si alguien se está durmiendo, dale hace un poquito con tu brazo. 2 Corintios 5, 19 al 20. Eso dice, y Dios, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Ahí está nuestra palabra. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. ¿Recuerdas la palabra profetizar? Significa hablar en el nombre de. Entonces hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Por eso yo no estoy avergonzado de las buenas noticias. Porque la palabra dice que el evangelio es el poder de Dios a la salvación. O sea, yo no cuando predico el evangelio no estoy predicando con mi autoridad. Tengo el Dios del universo que está detrás de mí diciendo, sí, hazlo en mi autoridad. Estoy hablando, entonces cuando Dios te está llamando a ti que compartas el evangelio, Él te va a dar las fuerzas para compartir el evangelio. Porque lo estamos haciendo en el poder de Dios. Y quiero que veamos algo aquí. Dice que así que somos embajadores, ¿ahí lo ven? Así que somos embajadores. Es bien interesante porque ser embajador no es un llamado. Es tu identidad. No es un llamado que aceptas o declinas. Como que, not today. No, hoy no soy un embajador. No. La pregunta no es si vas a ser un embajador. Es si vas a ser un buen o mal embajador. Entonces, para los que pensaban que solo siendo un embajador de Cristo, un representador de Cristo, es solo para los pastores. No es así. Es para todos los cristianos. Entonces, todos hay que decir, yo soy. A ver, dilo fuerte. Yo soy un embajador. Dile al que está al lado de ti, tú eres un embajador. Entonces la pregunta es,
¿cómo se ve? ¿Qué significa ser un embajador de Cristo? Porque si ya todos lo somos, creo que queremos aprender cómo hacerlo en una manera que glorifica a Dios. Amén. Entonces, un embajador es un representante oficial de su país. ¿Verdad? Tienes el embajador de México, a China, a Alemania, el embajador de Estados Unidos, a otro país. Su trabajo es representar y comunicar de parte de su país. No es representar sus ideas, sus opiniones, lo que él quiere, pero es representar su país. Eso es súper importante porque a veces muchos cristianos queremos nuestras opiniones más de la opinión de Dios, ¿verdad? Pero queremos saber que nuestro trabajo como el embajador de Dios es representarlo y no representarnos a nosotros. Entonces, cuando un presidente de otra nación se está juntando con el embajador de México, por ejemplo, o de Estados Unidos, el cuate no está platicando con fulanito, está platicando con México, está platicando con los Estados Unidos. Entonces, así debería ser en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando gente platica con nosotros, no se debe ir igual, porque se ha puesto en contacto con el reino de Dios. O sea, la gente no sabe eso. O sea, it's like your secret weapon. It's your secret sauce. Para la gente te ves normal, pero la manera, cuando se hagan contacto con usted, cuando empiezan a hablar contigo, deben hacer contacto con el cielo, el reino de los cielos. No con Andrew, no con Luis, no con nadie, pero el reino de los cielos. Dale un aplauso a Dios. Amén. Aquí les va un ejemplo. Cuando éramos chicos, para los que son de México, ustedes saben que ahí están los puestos de taquitos buenos, ¿verdad? Para que los que no son de México, perdón. Pero van a entender el ejemplo. Entonces, cuando éramos chicos, después de la iglesia, íbamos a agarrar unos taquitos y como para los que saben, son los tacos del güero, ¿verdad? Y hay una comunicación especial porque el güero te llama güero y tú le llamas al güero, ¿verdad? Entonces, oye, ¿qué pasó, güero? No mucho güero. ¿Güero, taco? Güero, sí, taco. Entonces ahí ordenas tus taquitos, ¿verdad? De suadero, de lengua. Híjoles, Dios. No los de lengua. Pero los de pastores, los ungidos, ahí. Entonces ahí pues fuimos a comer los tacos y ordenas primero y luego te vas a sentar y luego pagas al final. Entonces me acuerdo que mi papá me daba un poco de dinero. Oye, ya después, comimos 1, 2, 3, 4. Porque al final le dices al güero, ¿no? ¿Cuántos comiste? Entonces, oye, Andrew, dile que ya comimos 10 y ve a pagar. Y él me daba el dinero. Entonces yo solo era el mensajero, ¿verdad? Yo solo era el representante de mi papá, el embajador, para poner la palabra que estamos usando. Entonces yo iba y para darles una foto, a mí me llamaban el pollito de niño. Porque, o sea, estaba así, para que chiquitito y mi cabello güero. O sea, cuando me llamaban güero, no era porque no era güero. Era en la realidad, sí era. O sea, con el sol, cuando el sol pegaba, mi pelo se veía blanco. Allá todos ya captamos qué güero estaba. Entonces ya me llamaban el pollito. Entonces cuando el pollito iba a pagar, le hacía piu piu. Entendían porque tenía dinero. Tenía la autoridad de mi padre en mis manos. Es lo mismo con nosotros en el cristianismo, que tenemos la autoridad de Dios, tenemos su dinero, tenemos su autoridad. Entonces cuando caminamos no se trata de ti, no se trata de qué grande estás, qué alto estás, qué fuerte estás, qué buen hablas, de tus errores del pasado. No se trata de eso, se trata de a quién representas. Amén. Entonces así debemos vivir. Te quiero dar un ejemplo. Cuando tú conoces que Dios te quiere sanar, que tú has estado enfermo y sabes la promesa de Dios que te sane y tú quieres creer, pues el enemigo te va a decir, ¿tú te quieres ser sano? Pues has estado enfermo 10 años, has estado pobre 10 años. No, la bendición de Dios no es para ti. ¿Quién eres tú? Pues buena pregunta. Pues nadie, pero sí sé a quién sirvo y sí sé quién es mi Padre. Entonces cuando conoces la identidad y conoces a tu Padre, vas a saber cómo representarlo. Y quiero acabar con esos 3 puntos. Debes saber a quién representas, saber qué representas y saber cómo representar. Así somos buenos embajadores. Entonces, un embajador no es un cuate que medio conoce al cuate que está representando. No, el embajador es alguien que lo conoce íntimamente, o sea, que lo conoce porque es su representador oficial. Entonces, ¿cómo podemos representar a Jesús si en verdad no lo conocemos?
Así el nivel de qué bien vas a ser un embajador es al nivel que conoces a Jesús. Así de simple. Así de simple. No al nivel que has escuchado a Jesús, no al nivel que hayas ido a la iglesia, no al nivel que vas a conocer a Jesús. Porque recuerda que a veces Dios habla en el suave susurro. Entonces no es que cuántas veces vas aquí y me escuchas a mí o al pastor platicar, pero es cuántas veces vas al closet en tu casa y vas a tomar tiempo para en verdad conocer a quien representas. Se lo vamos a hacer. El problema es que muchos cristianos conocen el mundo mejor que conocen a Jesús. Entonces como que empiezan a representar más el mundo que a Jesús porque en verdad no lo conocen. Y cuando conocemos a quién representamos, el Pablo nos enseña cómo. Gálatas 1:1 dice esto: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Alguien más tiene preguntas? A ver, déjame lo leo. Okay, por Jesucristo mismo y por Dios el Padre. Y si no saben quién es el Dios el Padre, es que levantó a Jesús, el otro, mi co-sponsor, entre los muertos, para si tenían duda de quién soy. Porque no se trataba de Pablo, se trataba de quién él estaba representando. Entonces un embajador solo puede representar a quien conoce. Muchos cristianos tienen una relación con Jesús como con el tío que te da un WhatsApp y como que no le respondes. Todos tenemos a que te manda un WhatsApp y tú, ay, híjole, como que lo conozco, pero no lo conozco. Y ¿qué? Mamá, ¿quién es? Es tu tío, mi tío. Y ya entonces le mandas un thumbs up, ¿no? Así muchas veces tratamos a Dios. Como que yo hablo con Dios. No, tú eres mi mamá, tú habla con Dios. Hay que orar todos. Ok, Andrew, te toca. Amén, vamos. O sea, como que no, en verdad no queremos conocer a Dios, pero eso va a depender en verdad con la autoridad con que caminamos. Amén. Entonces debes saber a qué representas. O sea, cuando sabes a quién representas, sabes qué representas. Porque eso pasa, muchos cristianos no conocen a Dios en verdad, y entonces lo que empiezan a representar son los valores del mundo. Porque había un tiempo cuando los valores del mundo estaban más o menos alineados a la Biblia. Digo más o menos, porque mucha gente pensaba, o sea, había un tiempo cuando matar a los bebés, no, eso no es algo bueno. O al menos no lo digas. Now we have shout your abortion. Ahorita gente es orgullosa que tuvo un aborto. Y antes como que no lo digas, ¿verdad? O antes el matrimonio entre un hombre y una mujer era algo bueno. O antes un hombre no podía ser hombre. Tal vez piensa que es mujer, pero un hombre no podía ser mujer. Aunque piense que es mujer, pero no es mujer. Pero ya de repente la cultura ya se desvió completamente. Y muchos cristianos en verdad no estaban fundados en los principios de la Biblia. Estaban fundados en la cultura, pero solo sucedió que la cultura estaba alineada a la Biblia. Entonces pensaron, y muchos pensamos a veces, que estamos alineados a la Biblia, pero no, estamos alineados a la cultura. ¿Y cómo sabemos? Define algunas palabras. ¿Cómo defines amor? ¿Cómo defines justicia? Porque el mundo va a tomar palabras que conocemos, pero va a poner su propia definición. Como el amor siempre gana. Pero eso es una excusa para vivir una vida de inmoralidad sexual para el mundo. O justicia social, pero a veces lo usan como una excusa para robar y cosas así, porque es una reacción a la opresión. Pero debemos, ya como lo hemos visto, es ver la justicia de Dios, ¿verdad? Cuando sabemos a quién representamos, vamos a ver a qué representar. Es lo mismo, o sea, para mí, para darles un ejemplo, yo tengo un podcast, tengo un show en YouTube y podcast a las 7, no se crean, está en YouTube ahí, para que lo vean. Pero mi mandado de Dios es representar las cosas de la Biblia. Que yo veo las situaciones y trato de ver las situaciones no por medio de los ojos de la cultura, pero por medio de los ojos de la Biblia. Muchos de nosotros estamos viendo la otra manera. Estamos viendo la Biblia, el cristianismo, todo a través de los ojos del mundo. Entonces como que ya me oye, eso de la homosexualidad y eso como no está mal, no está tan mal, porque queremos ser inclusivos, ¿verdad? Pero algo increíble de la palabra de Dios es que Dios ama a todos, amén. Todos tenemos valores, pero como cristiano sabemos, porque yo camino en la autoridad de Dios, Dios te ama, pero no siempre está de acuerdo en la manera que vives.
Pero el mundo dice, no, si amas a alguien, debes decir que la manera que vive está bien. No debo hacer eso. Y como cristianos, como embajadores de Cristo, debemos saber la diferencia. Debemos saber qué representar, que no vivir por las definiciones del mundo. Quiero acabar con esto. Debemos saber cómo representar. Porque ya que conoces al quien estás representando, luego puedes ya saber qué representar. Pero la pregunta es ¿cómo? Somos la iglesia del cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con verdad y con gracia. No uno sin el otro. Porque muchas veces había un pastor que decía, o sea, si solo haces verdad pero sin gracia es como que está medio intenso, ¿verdad? O sea, mira, ¿cuántas veces dices, oye, no te quiero ofender, pero te voy a ofender? Oye, no quería decir esto, pero te lo voy a decir. Y como que lastimas a la gente, ese no es el mensaje de reconciliación, porque esa es la verdad y la gracia al mismo tiempo. Pero luego tenemos gente que solo va a la pura gracia y sí debo aceptar todo de tu vida y todo está bien, no te preocupes. Tú nunca has hecho nada malo en tu vida. Tú no tienes problemas, es el problema de todos, menos el tuyo, porque debemos incluir a la gente. Pero eso no es el evangelio, porque si Dios fuera tolerante completamente, todos nos hubiéramos ido al infierno, porque Dios fue tan intolerante de nuestro pecado que nos salvó. Quiero que lo pienses, porque you have to be tolerant. Pues Dios no fue tolerante con nos amó tanto que no fue tolerante con nuestro sufrimiento, no fue tolerante con nuestro pecado que nos separaba de Él. Es algo increíble. Entonces quiero dejar con esta pregunta: ¿te comprometes a ser un embajador de Cristo? No un embajador del mundo, no tu propio embajador, pero un embajador de Cristo. No importa si no es popular, no importa si ofendes a alguna gente o they cancel you, o you ain't woke, como quiera que sea. Vamos a ser un embajador de Cristo. Hay que pararnos y vamos a orar. Vamos a orar porque creo que Dios nos quiere retar ese día. Hemos estado a veces muy cómodos siendo solo hijos de Dios y enfocarnos solo nosotros, que no hemos hecho y caminado nuestra identidad de ser embajadores de Cristo. Nos hemos quedado en el reino de Dios, pero Dios dice que todavía te tengo en este mundo para una misión. No te he llevado al cielo todavía estás aquí para representar el reino de Cristo para los que no lo conocen. Amén. Hay que orar. Padre, gracias, Señor, que oramos en el poder y la autoridad de Cristo. Señor, que reprendemos, Padre, el espíritu de temor que nos ha callado, Padre. Temor que nos ha parado de representarte aún cuando no es un tiempo popular o con nuestros amigos, con la gente con quien trabajamos, Señor. Lo que sea, Padre. Hoy decidimos representarte más que el mundo, más que alguien más que mis opiniones, más que mi versión de la verdad. Pero hoy yo me paro firme en la verdad. Que Jesús es el camino al Padre. Que Jesús es el Redentor. Quiero reconciliarnos a la gente, a ti, Señor. Que cuando hay enfermedad, Señor, yo traigo el reino de Dios y traigo sanidad, Padre. Cuando hay mentiras, yo traigo la verdad, Señor. Cuando hay caos, hay discordia, yo traigo paz, Señor. Cuando hay injusticia, yo traigo tu justicia, Padre, no la del mundo. Darnos fuerzas, Padre, para ser tus embajadores en estos tiempos. Y yo creo, Señor, que cuando caminemos en el Espíritu, vamos a ver cosas sobrenaturales. No sé si hay gente aquí que debe escuchar esto. Tal vez la razón porque no has visto tanto el mover de Dios es porque no has caminado en el Espíritu. Camina en el Espíritu y es una garantía que vas a ver el mover de Dios. Para los que no están viendo el mensaje es lo mismo. O sea, no hay espacio en el Espíritu. Dios está contigo y Dios te quiere animar. Que en la misma manera que estuvo para Pablo, para Pedro, para todos los apóstoles, está para ti. Y quiere reforzar tu caminar en su verdad. Amén.
Amén. Gloria a Dios por Andrew, por su vida. Y queremos animar a todos a ser fieles representantes de Jesús. Estamos viviendo tiempos bien interesantes y Jesús viene pronto. No sé si te has percatado, pero ¿cuánto tiempo? No sabemos. Pero creo que Dios está animándonos a ser buenos representantes de su reino y a un mundo que está dolido allá afuera, que está necesitado. Si nosotros, teniendo la palabra de Dios, hemos sufrido en este tiempo de una u otra manera, ¿cuánto más la gente que no conoce de Cristo? Y Dios está diciendo, tú y yo tenemos la oportunidad de representar a Dios. Entonces creo que es un llamado a de veras vivir vidas íntegras. Íntegras, vívelas como Dios dice. No hagas tu propia verdad, no hagas tus propios rollos, no tomes tus propios pensamientos y digas, esto es la verdad, me voy a comportar de esta manera. Hay que hacerlo como Dios dice, porque es tiempo de levantar la iglesia, pero en este punto, en reconciliar. Y te voy a decir algo interesante, la reconciliación viene con el ser auténtico, ¿sí? El traer reconciliación unos con otros y no traer confrontación unos con otros, sino traer reconciliar. Hemos sido dados el mensaje de reconciliar a la gente con Dios. ¡Qué mensaje más increíble! Entonces, Iglesia, Viva Church, la gente que nos está viendo, aprovechemos este mensaje y verdad, digamos, Señor, ¿en verdad te estoy representando oficialmente? ¿O me estoy representando a mí con una tarjeta de cristiano? ¿Sí? ¿O estoy representando realmente a Jesús? Entonces, yo deseo que tu corazón se vaya hoy lleno de su presencia, que seas animado y sobre todo que tengas el valor para en el momento necesario, que como decía Andrew, de traer sanidad, de traer restauración, de traer liberación, de traer la verdad, tú digas, vengo en el nombre de Jesús. Y decía Andrew, no sé si lo dijiste nada más en eso, en el inglés también, pero cuando oramos, siempre decimos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y es porque en el nombre de quien venimos representando. Entonces, ¿por qué no le damos fuerza y autoridad a nuestras palabras? Cuando hablemos y cuando oremos, realmente darle esa fuerza y autoridad, que decimos, yo estoy diciendo eso, que tú eres sano, o yo soy sana, o yo vengo en el nombre de Jesús, amén. Y amén significa, si no sabes, es un decreto legal que significa así sea. Entonces que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Iglesia, vete llena del Espíritu Santo. Nos da mucho gusto que hayas venido, que nos hayas visitado, la gente que está en línea. Recuerden, somos Viva Church, hashtag Viva Church. Sácate por ahí alguna foto, súbela a Instagram o también en Facebook. Y quiero orar nomás por ti, que el Señor te guarde, te proteja, te llene de su amor, de su favor, te rodee con su paz. Seguimos orando, Señor, por dirección, por protección. Cancelamos toda enfermedad, todo virus en el nombre de Cristo. Señor, declaramos, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros, nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia prosperará, Señor. Declaramos que tu palabra prospera sobre nuestras vidas, Señor, que una unción sobrenatural está sobre la vida de cada persona de Viva Church y la gente que nos escucha, que está conectada con nosotros, Señor, y proclamamos que vamos a ser y somos buenos embajadores, Señor, buenos embajadores del Evangelio de reconciliación en el precioso nombre de Jesús. Amén, que el Señor te bendiga muchísimo.